Muy buenas tardes, queridos amigos. Esto es La Espada, yo soy Fuencisla Casanova y estamos en la tertulia de La Espada. Como no podía ser de otra manera, teniendo aquí presentes a Carmen Cobo. Buenas tardes. Estrella Pulido. Buenas tardes. Ya las conocéis a todas. Y nuestra invitada de hoy es Irene Martín. Buenas tardes. Vamos a hablar de la adicción a los videojuegos en general, bueno, la adicción a las pantallas y a los videojuegos en especial. Con nuestra especialista, a nosotros nos gusta tratar este tema, nos parece un tema muy grave y muy preocupante hoy en día, que afecta a muchísimas personas, más de las que pensamos, porque no somos conscientes. A lo mejor todas tenemos un poco de enganche también con internet, pero no somos conscientes. Y es muy bueno hacer consciente, que la gente sepa y sepa lo que tiene entre manos, lo que le pasa, y pueda incluso en un momento dado ponerse en manos de un profesional, controlarlo, no sé, tener ese feedback, ¿no? Os voy a presentar a Irene Martín, que es psicóloga clínica y forense. Comenzó su trayectoria como psicóloga deportiva y clínica en Reverse Gaming, donde realizaba sesiones grupales e individuales con jugadores profesionales de videojuegos, donde pudo ver las consecuencias que tiene a día de hoy el uso de las tecnologías de forma recurrente en los niños. Más adelante comenzó con su propio proyecto de Esencial Psicología, en el que lleva 1 año y medio y donde hace terapia online a niños, adolescentes y adultos, especializándose en trastornos del estado de ánimo en la mayoría de los casos, aunque habrá otros casos también, ¿no? Correcto. Paralelamente también ha impartido consulta presencial en clínicas privadas, también con pacientes con discapacidad. Esto es muy interesante, en pacientes con discapacidad. Sí, correcto. De hecho, como te comentaba antes, un poco fuera de micros, la discapacidad ha estado en mi vida desde siempre, gracias realmente a mi hermano mayor, y gracias a esa experiencia me interesó mucho ese campo, y de hecho me encanta poder tratar también con un colectivo como el de la discapacidad. Dices gracias porque ha sido una experiencia enriquecedora y que te ha aportado muchísimo. Desde luego, probablemente me dedico a lo que me dedico porque he vivido de esa manera tan diferente, y probablemente pues también mi madurez desde que era pues más pequeña ha ido más avanzada también en virtud a eso. Y como es psicóloga forense, aparte de psicóloga clínica, pues está también en ese trabajo, en esa actividad, ¿no? Actualmente. Correcto. A pesar de que he hecho clínica anteriormente y también mi experiencia durante 2 años con este colectivo, ¿no?, de jugadores profesionales de videojuegos, luego decidí abrir mi propio proyecto porque pues eso, quería llegar también a más personas. Entonces, de esta manera, pues con Esencial Psicología podía llegar tanto a niños, adolescentes, adultos de incluso cualquier parte de España, porque también las hacíamos de forma online. Entonces, de esta manera, pues doy cabida a diferentes contextos. Ya veo que eres polifacética, ¿eh? Sí. Bueno, cuéntanos, a ver, exactamente qué aspectos has tratado cuando te has enfrentado a personas que tienen, sobre todo niños, ¿no? Dices, que tienen adicción. ¿Cómo se detecta? Vamos a ver, nuestros oyentes lo que querrán saber, sobre todo empezando, ¿cómo detectar la adicción al videojuego? Pues a mí me gustaría englobarlo también a nivel pantallas en general, porque el videojuego es verdad que sobre todo también en niños se ve muchísimo y luego se puede extender a la adolescencia, pero también lo vemos a través de las propias pantallas, porque creo que son signos que van desde niños que ya están empezando a vivir con ello, los adultos más jóvenes, como puede ser mi generación, hemos crecido con ello, pero tarde, es decir, nos ha dado tiempo a disfrutar de la vida sin pantallas, y luego los adultos que se han ido incorporando a ello, pero que también pueden mostrar este tipo de signos, ¿no? Y es curioso porque yo pensaba que al principio solo era viable detectarlo a través de la cantidad de horas que podías estar, ¿no?, con una pantalla, pero sí que me he dado cuenta que, aparte, aunque es un parámetro, no es el único parámetro. Porque recuerdo ahora mismo un caso en una clínica de Villanueva del Pardillo que venía un padre preocupado por su hijo de 8 o 9 años y me decía: Irene, es que es un chico estudioso,
no pasa excesivamente mucho tiempo viendo la tele o en videojuegos, es decir, pasa un tiempo, pero para mí no excesivamente, que luego también tienes que indagar lo que es excesivo y no, cada uno, eso es algo diferente. Pero me dice, es que está muy irascible, está muy ansioso. Me contesta de unas maneras que nunca antes me ha contestado. Es un niño muy bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Y le noto muy ansioso y de repente se coge berrinches sin sentido. Y cuando me pongo a analizar y a evaluar, en este caso al paciente, tenía toda la razón en cuanto a que era un chico estudioso, que seguía sus pautas. Sacaba buenas notas. Sacaba buenas notas, pero cada vez tenía una ansiedad y una exigencia que no sabías al principio de dónde podía venir. Hasta que me puse a analizar sus rutinas y cuando él no podía acceder al teléfono, a la tablet, al videojuego, cuando él quería, era cuando empezaba esa ansiedad. Y también como le daba esa ansiedad y tenía esa exigencia a nivel de estudios, no era capaz de gestionar emocionalmente esa situación. ¿Y en qué se traducía? En que al padre en este caso, y a su madre también, le daban contestaciones muy fuera de lugar, le notaban muy irascible, le decían, cariño, ven que te ayudo con los deberes, que no, que yo sé. Y siempre le habían ayudado anteriormente, entonces no tenía un motivo relevante en ese sentido. Entonces, al final, una de las características que a mí me parecen muy importantes de evaluar, sobre todo en niños, es la irascibilidad que provoca esta adicción, que ya no es, en este caso no era el número de horas, sino si no lo tengo ya, ahí es un problema. La impaciencia, o sea, la impaciencia como la dependencia que les Correcto. ha generado la pantalla, ¿no? Algo Correcto, así. porque ahora mismo estamos hablando y no tienes la necesidad de mirar el móvil, pero si la tuviésemos por lo que sea, somos capaces de decir, bueno, luego lo cogeré dentro de una hora. Y eso no te provoca ninguna ansiedad. En cambio, a estas personas, si no lo pueden tener en el momento en el que lo necesitan, es como una droga. Es una droga, me hace pensar en la heroína o en la cocaína. Es verdad, es que es exactamente lo mismo. Correcto. Son capaces de matar por conseguir. Y llega un momento que se enfadan con sus padres, ¿no? Si no les dan. Oí un caso de un niño que había matado a su padre porque no le había dejado coger el móvil. Hace no mucho, hace unas semanas, no lo sé, un mes, 2 meses quizás, 2 meses. Es curioso, ¿no? ¿Puede llegar eso a ocurrir? Yo nunca abogo por decir que las cosas solo ocurren por una única causa. Probablemente pues, hay que evaluar muchas cosas detrás, pero lo que sí creo es que hay un momento que hay que poner herramientas dentro de este tipo de patrones, ¿no? Muchas veces podemos ver en el supermercado, ¿no? Y hay una madre o un padre que el niño pequeño le está montando la rabieta porque quiere esa chocolatina o lo que sea. Todo el mundo habrá dado la chocolatina una vez porque no tenía paciencia para aguantar más ese día, pero una cosa es que ocurra una vez y otra cosa es que como dinámica se lo des, porque al final el niño lo que aprende es que va a tener que dar esa rabieta para conseguir lo que quiere, y eso es lo que no puede ser. Entonces, en el momento, hablando de la tecnología, que tú si no le haces, te está pidiendo atención el niño porque quiere jugar, y dices, no, toma el teléfono, y le pones una serie, aparte de que eso va a implicar que el apego no sea el mejor o el más adecuado, también él ya va a saber que esa es su herramienta de distracción. No va a aprender más cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y poner herramientas en los momentos que hay que ponerlas. No dejarlo pasar de ahora no me viene bien, bueno, sé que para calmar al niño le doy la chocolatina o le doy el móvil o le dejo jugar a videojuegos 3 horas porque yo voy a estar más cómoda. Sino es un esfuerzo por parte de las figuras de apego y las figuras paternas, abuelos. Es muy importante que en el momento se pongan esas herramientas, porque si no lo paras en ese momento, luego ya crea unos automatismos y unos hábitos que son más complicados de quitar. O sea, yo lo que ya tenemos claro que un niño que sufre porque no tiene su pantalla, su ordenador o su teléfono, ya tiene un problema que hay que abordar. Pero ¿a qué edad se puede empezar, desde tu punto de vista profesional, a qué edad se puede empezar a dar pantallas a los niños? Yo he oído que a partir de 14, 16, pero ¿tú qué crees?
Yo creo que, bueno, también os lo comentaba un poco por encima antes, que creo que el problema no es el que haya pantallas o internet en sí, es el uso que se le da, ¿no? Entonces, hablando un poco de cuándo un niño o adolescente puede empezar a hacer uso de pantallas de forma autónoma o de forma supervisada, porque eso también es importante. Creo que es importante que los niños en el colegio incluso aprendan informática, ¿no? Y estén trabajando con diferentes herramientas, pero eso es en un entorno controlado. Igual que en casa tiene que ser un entorno controlado. A nivel autónomo con un móvil, para mi forma de verlo, y digo autónomo, aunque haya supervisión de lo que ve, de lo que no ve dentro del teléfono, de los tiempos de uso, yo diría unos 12-13 años. Ojo, 12-13 años, el poder darles un móvil en el que tengan unas horas determinadas al día para el uso del móvil y, por supuesto, el restringido o supervisado, que ahora hay muchísimas aplicaciones. Tengo una amiga que con su hija lo realiza así y hay como un contador para Instagram tienes 15 minutos al día. Y en cuanto se acaba el reloj, se apaga la aplicación y no te deja entrar, ¿no? Pues igual que existen ese tipo de cosas, pues en general con todo, porque creo que es bueno que, con las relaciones sociales que ya empieza a haber con ese inicio de adolescencia, que cada vez es antes, que antes lo podríamos hablar de los 14, 16 y ahora están en los 12, 13, también para un padre, yo me imagino que le da calma que su hijo pues tenga un móvil cuando sale con sus amigos y no está delante para contactar con él. Bueno, eso es una cosa. Sí, eso es una herramienta, ¿no? Claro, es una herramienta, entonces hay que usarlo como herramienta, útil, pero con cuidado. Pero yo lo que pienso es, a ver, ¿qué síntomas tiene? Porque hablamos de niños, pero y adultos que tienen unas adicciones al videojuego. Yo conozco parejas que ella se queja de que su marido, por ejemplo, se pasa tardes jugando y no puede pasarse sin jugar. O sea, ¿cómo se detecta en un adulto? O sea, ¿qué efectos tiene esa adicción? ¿Qué comportamientos? ¿Qué consecuencias? Pues para mí esa irascibilidad de la que hablábamos antes también se manifiesta de la misma manera, porque al final el cerebro funciona igual para todos, de la misma manera en los adultos. Para mí, ya te digo, el origen o la manera de detectarlo principal es cuando ves que si esa persona de ese caso que mencionabas... Habrá muchos así, ¿no? Sí, seguro. Muchísimos. Si esa pareja no es capaz de hacer otra cosa, es decir, si le dice, oye, mañana te apetece ir a cenar o pasamos la tarde en el teatro y nos vamos a cenar después, y él iba a jugar a los videojuegos, si eso provoca una discusión, ahí hay un problema. Habrá muchos conflictos, según tu experiencia, habrá muchos conflictos. Correcto. Que se derivan en la convivencia, que se derivan de esto, ¿no? Correcto. De que no puede pasarse sin jugar. Exactamente, pero como con una persona que está adicta al trabajo, ¿no? Y dices, es que no es necesario que esas horas de más que estás haciendo y las estás haciendo y no podemos hacer vida, ¿no? Pues esto es un poco igual. Si no es un caso puntual y es un caso que siempre se repite y ya te genera, me imagino a la mujer, ¿no? Ya con miedo a proponerle una idea porque ya sabe que le va a decir que no o va a generar una discusión. Igual con la madre y con el hijo, le da la chocolatina para no generar la discusión y no armar un jaleo. Terrible. ¿Y depresión? Porque hay, no sé, en algún programa hemos hablado hemos hablado de depresión, también está asociado a trastornos de la alimentación. No sé si tú has podido ver algo en clínica como una comorbilidad. Yo creo que sí que existe efectivamente una comorbilidad. Lo que habría que ver, que a mí sí que me gustaría estudiar toda esta parte, de que si existe realmente una causa o algo que sea algo que ocurra primero y algo que ocurra después, es algo que ocurre a la vez o una cosa que deriva de la otra. Porque lo que sí que me he encontrado yo en mi etapa cuando estuve trabajando con este equipo profesional de videojuegos, estos jugadores se dedican a ello. Y se dedican a ello porque han pasado muchas horas desde su infancia y adolescencia, muchas horas jugando un videojuego, lo que ha podido ser perjudicial en ese momento, pero a día de hoy viven de ello y de una forma controlada. Ya no tienen muchos esa ansiedad de jugar al videojuego sí o no, sino tiene su jornada laboral. Imagínate que sabe que va a estar 6 horas realizando cosas diferentes
y está en el videojuego, pero ya luego no tiene que recurrir a ellos. ¿Qué pasa? Que había otros perfiles dentro de esos jugadores que no habían gestionado nada bien por probablemente otras causas que ocurrían dentro de su familia, que ocurrían traumas que han tenido en el colegio, que se han refugiado en los videojuegos. Eso es el problema. Eso es lo, claro, digamos. La soledad. El abandono y la personas. soledad. Correcto. Sí, sí, sí. Y familiar también, Sí. ¿no? No Correcto. sé si hay estadísticas de Personas padres separados que hay más probabilidad, De que los niños se enganchen. de que hay una figura paterna tener de una autoridad, ¿no? Y Que sobre muchos todo cuando hay hablamos mucha mucho de eso. ausencia, cuando es ausencia, cuando no, cuando esa figura paterna, materna no está. Y Llenan el un niño- vacío al final. ¿Tú qué piensas? Yo creo que llenan un vacío. Correcto, llenan un vacío, pero es que es un refuerzo tan inmediato y que se va tan rápido al igual que llega. Claro, Sí. lo que hablamos de la dopamina, La ¿no? dopamina es una Si nos descarga. vamos a la Es parte una a la descarga de química, dopamina claro. Placer, enorme, placer. enorme. Te dispara la dopamina de una forma espectacular, pero al igual que baja. Sí. Igual que en otras drogas Ujú. que existen, luego necesitas más. Porque Claro. ya has creado esa tolerancia. Y no te parece tampoco estar jugando 1 hora. Y ya tienes que jugar 2, y luego 3, y luego 4. Y luego cuando tienes problemas en casa, cuando tienes problemas en el colegio porque estás sufriendo bullying, o porque estás solo y no tienes ese apoyo en tu familia, por el motivo que sea, dicen, ¿qué es lo que a mí, a día de hoy, me produce placer? No de forma consciente, pero tu cerebro sí que hace eso. Y dice, pues me pongo a jugar. Es como una compensación, ¿no? De Eso, placer sí, y sí, placer, sí, sí, sí. claro. Tal cual. Y de hecho, es que os lo digo que me encontraba con casos de, que se relacionan, o sea, tienen relaciones sociales, muchos tenían pareja, pero luego abordando el tema de la pareja, por ejemplo, no sabían expresar sus emociones. Bueno, eso. Yo comprobaba un niño, decía que no, está muy enganchado con la pantalla. Decía que es que no sentía la necesidad de hablar. O sea, porque con una máquina tú no hablas, tú estás callado y se había educado con una máquina, o sea, Claro. le habían dejado jugar mucho tiempo. Entonces no sabía hablar, no sabía expresarse, no sabía, como que no tenía la necesidad, como si se hubiera identificado con la máquina, no con los seres humanos. Tenía incluso el vínculo con la máquina más que con las personas. Qué barbaridad. Claro, es que el problema, y por eso he preguntado la edad, porque para mí el problema es también a qué edad se hace, porque cuanto más pequeño es, más plasticidad cerebral, más queda como pegado a eso, ¿no? O sea, ya eres más mayor, tienes más control de impulsos, tienes ya desarrollado juicio crítico, el capacidad para pensar, Correcto. pero cuando eres tan pequeño es puro instinto, puro sentirme bien, el placer, y si me da una pantalla, yo tuve la sensación que se había quedado pegado a la pantalla, o sea, que había formado esa unión con las máquinas, más que con los seres humanos. Sí, es que además... ¿Qué opinas sobre eso que te digo? Es que es bueno, no había conocido Parece un caso ciencia tan... ficción, ¿no? Sí, o sea, totalmente, ¿no? Porque dices un vínculo con una máquina, pero realmente si era su única fuente de placer, O lo que no, más, no es tan o lo extraño más. que lo haya acabado haciendo. Ahora el problema es, con el hábito que tiene, la de trabajo que hay detrás, para sacarle de eso. Exacto. Y es que para mí lo más importante de verdad es que los niños puedan utilizar el Internet y las pantallas, por supuesto, pero de una forma controlada, por un lado, y que sea una herramienta dentro de 100. Es decir, que sea capaz de estar jugando solo, de estar jugando acompañado. Y no digo con videojuegos, digo en general. Juego solo con este boli. Juego solo con mi madre. O leer Juego un solo libro, con mi padre. o leer un libro. Claro. Leo un libro. O leer un libro. Dibujo. O mirar el sol, o pasear. Dibujo. Quieren leer. La Cuando naturaleza... ¿Tú lo has visto eso en la práctica? ¿Lo has Sí. visto en la clínica? Que no quieren leer, que no quieren escribir, que no les interesa, que esto no les interesa, que quieren luz, sonido y movimiento. Porque eso es lo que es una pantalla. Y es lo que provoca esa adicción, de hecho. Por eso el TikTok y el Instagram funciona tan bien. Porque son Son 15 algoritmos, segundos claro. como Sí, rapidísimos sí. y que me pasa a mí misma, lo hablábamos, ¿no? De que sí. seguro que todas que estamos aquí tenemos signos también en ese punto Sí, que yo ya misma he tenido que poner herramientas de Irene, no puede ser, es verdad, llego cansada de trabajar, salgo de estudiar también a la vez, llego, digo, voy a desconectar 15 minutos. Mentira. No lo son. No lo son. Porque te pones a ver vídeos, aunque sean interesantísimos. Es que, o sea, que ya no digo que sea algún vídeo más chorra. Es más, aunque sea un vídeo interesante,
que yo me escucho a Marian Rojas probablemente todos los días, que me encanta. Sí. Y es que me puedo estar viendo vídeos suyos y estoy aprendiendo también, ¿no? Pero digo, ¿cuánto tiempo llevo escuchándola? Y necesito dormir. Y necesito desconectar porque llevo pegada a una pantalla interaccionando con personas todo el día. Luego estoy en una pantalla también porque sigo estudiando. Digo, ojo, eso te afecta también al sueño, no paro, claro. Te afecta al sueño. Y estoy mucho más cansada. Entonces, claro, yo ya a partir de ahí, es que ya os digo, yo misma dije, joder, lo estabas viendo antes solo como algo de videojuegos o algo de una red social o algo, pero es que ya es en general. Y yo, de hecho, una de las cosas que me he negado, por ejemplo, es a estudiar de una pantalla. No puedo. No puedo, yo aprendí en el cole a hacer mis resúmenes escritos como lo tienes tú y no sé hacerlo de otra manera. Y yo no sé vosotras, pero vamos, yo con pacientes yo dibujo y se lo enseño y se lo plasmo porque siento que entra de otra manera diferente. Entonces hacemos escribir, ¿verdad? También nosotros muchas veces en cuaderno, que se compre un cuaderno y escriban correcto, lo que piensan, lo que es necesario. Eso también lo hacemos, claro, lo hacemos mucho y encima luego se ve que les cuesta. Yo con niños también lo he puesto en práctica y le estaba mandando un programa de contingencias, bueno, estábamos haciendo como su horario de día con los exámenes, con un poco pues eso, los tiempos de ocio, los tiempos de deporte, los tiempos también para televisión, cosas así, ¿no? Y le decía, lo estaba dibujando yo el esquema y me dijo, no, si quieres escribe tú, que me gusta. Y yo, ¿qué te gusta, no? Hazlo tú. Y es como, qué tarea escribir, claro, ¿no? Claro. Pero es que es algo que es muy bueno y muy sanador el escribir, porque es que yo siempre lo explico, tanto a adultos, niños, yo lo explico, que cuando el problema está en la cabeza, yo sí te digo, 2477 por 3842, te quedas así, ¿verdad? Escríbelo, a que escribiendo lo resuelves. Claro que sí. Pues esto es igual. Cuando los problemas están en la cabeza, escríbelos. Sí. Escríbelos y ya verás cómo va a ser mucho más fácil resolverlos. Cierto, nosotras lo hacemos. Somos muy recomendamos del cuadernito, de que se tenga el cuadernito y escriban. escriban. Un montón de preguntas. Venga, va. Bueno, un montón de cosas que me han ido ocurriendo según hablabas. Esto de los padres, ¿no? Que decimos, bueno, es que a veces el padre no está o la madre no está. Sí. Pero, ¿y cuando los padres sí que están? Pero es que es muy cómodo darles una pantalla, es cómodo que el niño esté entretenido y no le moleste al padre, no le dé la lata. Y ahí, vamos, conozco casos que vienen a la consulta y el padre le da al niño la pantalla, el móvil, y bueno, tan a gusto, vamos. Y lo que es difícil es convencer al padre. Correcto. Lo que es difícil es convencer al padre. Luego, esto para que así que surjan cosas que se me han ido ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, a veces está el padre, pero si es ineficaz en este aspecto, pues no nos sirve de mucho el padre o la madre, quiero decir, que estén convencidos de que no es bueno. Trabajas con ellos, claro. No, perdona, otra cosilla, te suelto todo, porque como estoy un poco constipada, no sé a qué me dé. Luego, darles con 13 años o 14, bueno, hay programas de control parental, pero es que es otro de los casos que se me han dado en la consulta, pero varios, o sea, que me han venido por varios caminos distintos, que los niños llevan el móvil al colegio, no se lo dejan durante la clase, pero luego se lo dejan un ratito en el recreo, o si van de excursión se lo dejan, y los niños, algunos niños, no todos, algunos, se dedican a ver porno, y luego hay unos conflictos tremendos entre niños y niñas, por ejemplo. Entonces, yo digo, ¿y no tendría que haber una ley nacional que los niños solo lleven un móvil de estos como el que lleva mi madre, que tiene los números gordos y es para llamar por teléfono? Apoyo la moción. Analógico para estar localizados. Totalmente de acuerdo. Es que yo he ido sin móvil al colegio. Sobrevivir se sobrevive. No entiendo. O sea, a lo que voy es que no es necesario llevar un móvil al colegio cuando tienes 13, 14 años. Porque realmente, lo utilizo en el recreo y todos tus compañeros al lado también lo están utilizando. ¿Y de qué estáis hablando? ¿Estáis hablando por WhatsApp? No tiene mucho sentido. Una cosa que se me ha ocurrido también mientras hablabas, claro, que decías que el marido nada más que jugaba a los videojuegos, pues que también he visto casos de estos. Claro, es que juegan en línea.
a veces juegan en línea. O sea, que es que él no está solo, la que está sola es ella. Correcto. Por ejemplo, casos de estos. Sí, Bueno, sí. a veces puede ser al revés, puede ser ella, pero bueno, se da más en chicos, se da más en los hombres, pero pasa esto. Y también he encontrado trastornos de la relación sexual. Se aíslan en la relación con el videojuego y la pareja es, no sé, poco menos que un compañero de piso. Toda su relación, no solo afectiva, sino también de instintiva, la tienen con la pantalla consigo mismos. Eso, de hecho, no me extraña. Es decir, sobre todo porque para mí cuando la afectiva está desconectada, la parte más íntima también. Al final, cuando dos personas tienen un conflicto, la parte más íntima también en ese momento está apagada, porque lo que está encendida es, o debería ser, la parte de cómo vamos a resolver este conflicto emocional que estamos teniendo, ¿no? Pero si está ocurriendo, pues lo que tú estás diciendo, que no creo que sea solo un caso, el que has visto, ocurre que si al final hay un distanciamiento a nivel emocional, que esta persona, esta mujer o el caso que sea, se sienta también que todo se haya enfriado. Que al final se haya distanciado en todos los sentidos. Entonces, que haya perdido el deseo, por ejemplo, porque no le presta atención a la otra persona. Entonces, al final, ya es que son las consecuencias que puede llegar a tener un mal uso de las herramientas. También hay más tendencias suicidas. He visto varias tendencias suicidas en personas que tienen más contacto con las pantallas, o más contacto con Internet y con las pantallas, más tendencias suicidas. Sobre eso... Yo es verdad que no he tenido ningún caso. No, es una parte que la verdad, bueno, siempre se evalúa, ¿no? Porque hay que evaluar esa parte. Y gracias a Dios, en los casos que yo he tenido, no ha habido esa ideación previa. ¿Que pudiese estar relacionado? Podría estar relacionado. Porque si una persona, estamos hablando de que está sola y que en los casos que es así, quiero decir, en el que no tiene un apoyo familiar, no tiene un apoyo de pareja, no tiene el trabajo, puede tenerlo o no tenerlo, pero tampoco le da ese placer, y el único placer que se lo da una pantalla, y en el momento, yo imagino, en el que racionaliza, ¿no? Y dice, es que el único placer me lo da una pantalla. Tiene sentido que pueda aparecer una ideación suicida. Se me ocurre, ¿eh? O sea, ya os digo, no es algo que me haya pasado, por lo que no he tenido la oportunidad de evaluarlo, pero podría estar relacionado. Bueno, hay un vacío que no llena nada, o sea, las pantallas no lo llenan, ¿no? Claro. Entonces, y una desvalorización, que la valorización te viene, por ejemplo, en el caso de eso que dices, de personas que están solas o que no tienen amigos o que no tienen... Tener relaciones, conseguir tener un amigo, salir, Correcto. conseguir todo eso, lo que va a hacer que te llena esa sensación de que no vales nada. Pero lo de la pantalla es todo tan falso, es como... es un mundo virtual, ¿no? O sea, Sí, que si se llevase a la presencialidad sería increíble. claro. Pero es que hay casos en los que no lo son, y eso es cuando es un problema. Cuando tu único medio para relacionarte es estar conectado en línea, como comentabas, a través de un videojuego, y ya no quieres o no tienes la necesidad de ver a esa persona, es porque esa persona solo te está aportando para compartir ese videojuego. No es una relación significativa, ¿no? Nosotros al final estamos aquí pasando este rato, ¿no? Charlando, y nos estamos aportando mucho las unas a las otras, ¿no? Cuando quedamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, nos aporta bastante más. Entonces está bien si tienes una relación con personas en línea que luego se traduce en la realidad, pero para mí el problema es cuando solo te relacionas en línea, luego sabes relacionarte en la realidad. Bueno, es que no se conoce a la persona, ¿no? No se establece un vínculo. Hay veces que quedan, ¿no? Que están en línea y luego hacen estas quedadas de gamers. Sí, ¿No? Entonces ahí ya se establece el vínculo, ya es otra cosa. sí, pero yo lo que he podido ver que también es necesario hablar de otras cosas, ¿no? Porque al final sí pasa, ¿no? Con las relaciones de trabajo, que si tú estás en el trabajo con una compañera con la que te llevas increíblemente bien, luego sales y puedes hacer dos cosas. Uno, seguir hablando de trabajo, cosa que a veces es lo que hay y hay que hacerlo, pero también puedes hablar de otras cosas e interesarte, ¿no? Y, oye, ¿qué te hizo estudiar psicología? Y ahí vas a estar hablando de psicología, pero no vas a estar hablando de la motivación que tuvo esa persona. Oye, pues
Yo os lo comentaba, ¿no? Yo por mi familia, gracias a mi hermano, pues igual es por lo que he estudiado esto. Y ya sabéis algo de mí y ya he despertado otro interés, ¿no? Pues esto es igual, las relaciones tienen que basarse en eso, no podemos basarlas solo en la tecnología y en estos casos hay veces que es difícil discernir, ¿no? Creo yo. Y eso es lo triste, que cada vez en muchos casos se basa más en la tecnología, ¿no? que en lo que es una relación real, ¿no? En el mundo real. Y sobre las terapias, ¿no? ¿Qué terapias? ¿Es de grupo? ¿Son de grupo como suele ocurrir en las adicciones? Las hay, como en otras adicciones también hay terapias de grupo. Yo lo que te comenté cuando estaba en Rebels Gaming no era una terapia por tema de adicción, sino era realmente mi objetivo en un principio, como psicóloga deportiva, era tratar de que ellos rindiesen lo máximo posible en equipo en los partidos que tenían, porque era como el fútbol, ¿vale? Para que sí, en los juegos, sí. Correcto. ¿Qué ocurre? Que yo una vez que empiezo a estudiar cada caso, digo, pero es que no existe una comunicación adecuada, es que no existe una expresión emocional adecuada, porque había alguno que tiene miedo a decir lo que piensa, otro se expresa tanto que no deja hablar a los demás, por tanto parece que su opinión invalida la del resto. Había unos problemas de comunicación terribles. Muchos, yo creo que es por esta parte, porque se han comunicado a través de un videojuego en la que no estás diciendo muchas palabras ni muchas veces inconexas, ¿no? Que no son frases, por así decirlo, con sujeto y predicado. Entonces, lo que ocurre es que estas, además, eran juegos en equipo, es como el fútbol. No hay un equipo sin portero, ¿verdad? Pues esto es igual, tenían cada uno una posición. Y todos ganan si todos, la gran mayoría, desempeñan adecuadamente, y para que desempeñen adecuadamente debe haber una comunicación fluida y adecuada, no con interrupciones, no con alguien sin poder opinar, sin preguntas. Es decir, faltaban muchos recursos a nivel de comunicación. Eso por un lado. Y por otro lado, otra de las terapias que hacía, aparte de esta insistencia en la comunicación, que eso era cosa de todos los días, era la parte de expresión emocional. Porque sí que veía que cuando hacíamos terapias grupales luego hay gente más extrovertida, más introvertida, que hace que igual se expresen más o se expresen menos, o les dé más pudor expresarse o no. Pero también eso se educa. Es decir, una persona introvertida no va a pasar a ser extrovertida, pero lo que no puede ser es que la persona introvertida se cohíba de decir su opinión cuando tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces también les dotaba de herramientas para hacer eso, porque igual en su casa no habían tenido voz ni voto en su momento, o en el colegio nadie le tenía en cuenta, o no tenían en cuenta su opinión y estaba acostumbrado a hacer lo que el resto digan, por mucho que piensen lo contrario. Entonces ahí era mucho lo que había que trabajar. Y por eso en los niños, para mí, es imprescindible que aprendan a comunicarse y que no sea una tarea que los padres, educadores, pasemos por alto, sino que, oye, estás enfadado y si me habla mal el niño, no le voy a regañar directamente porque me haya hablado mal, le voy a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás hablando así? Y que el niño aprende a expresarse. ¿No te das cuenta que me estás levantando la voz? Igual estás enfadado, ha pasado algo en el colegio, me preocupo por ti. Y trato así de que el propio niño aprenda a comunicarse y aprenda a expresarse emocionalmente, porque a día de hoy los niños tienen muy poco vocabulario emocional, y eso se traduce muchísimo en la adolescencia. Se aprende vocabulario nuevo de esto que yo muchas veces veo que en vídeos de TikTok, ¿no? Instagram, digo, una palabra nueva, o con una hija de una amiga también digo, joder, ya no la estoy entendiendo lo que está diciendo, me he quedado atrás. Pero se aprenden esas palabras, pero a nivel emocional te dicen, vale, puedo estar contento, enfadado, triste y poco más. Y nada más. Y nada más. Y esta rapidez, porque claro, ahora todo... Es que tengo alguien que me dice que en las reuniones de trabajo todos van muy rápido, y entonces dice que no puede subirse al carro de la rapidez, ¿no? Porque hablabas antes de y esa rapidez puede venir de la rapidez y la instantaneidad que tienen las pantallas, que crecen ya desde pequeñitos acostumbrándose a eso tan rápido, y no se pueden parar a escuchar, no se pueden parar a pensar sobre lo que rápidamente la respuesta, rápidamente, o sea, y decía que se sentía incluso como un poco como avasallado, ¿no?
Y yo creo que se da esto, ¿no? De la mucha rapidez de hoy en día. Sí, de la y- impaciencia, de la inmediatez. que viene de las pantallas, de la inmediatez y la impaciencia. Claro, o sea, antes tú igual, y es que eso nos afecta a día de hoy para ver una serie. Yo ahora si tengo que ver una serie y tengo que esperar una semana para el final. siguiente capítulo, me muero. Sí. Y antes lo hacía y te podía molestar un poco, pero Sí. no era algo vital en tu vida. Sí. Ahora digo, no, ya que la suban a alguna plataforma y cuando me la pueda ver entera me la veo. Fíjate en qué tontería, pues imagínate un niño. Claro, todo inmediato y ya... Un niño que el siguiente capítulo. Sí. O, oye, mamá, necesito esto. No, pero lo quiero ya. ¿Y por qué lo quieres Sí, ya? porque esto es ya, cuando esto es das ya. un botón, Claro. está acostumbrado a que todo sea ya. Sí. Entonces, Sí. no entiende por qué si te estoy diciendo si me puedes traer un vaso de agua, ¿por qué no me lo traes ya? Parece una tontería, aunque sean herramientas diferentes, pero eso por el circuito de recompensa del cerebro es que se ve claramente. Así es. ¿Y dónde te pueden contactar para, si quieren, no sé, necesitan ayuda? Bueno. Medio España necesita ayuda. Medio España. Y la es otra verdad. media también. La Y la otra media también. Ya te digo. Eso es una realidad y es que además es que me parece increíble porque es un problema que, igual que Marian Rojas, que la he mencionado antes, dice que la ansiedad y la depresión, ¿no?, son las enfermedades número 1 a nivel mundial a día de hoy, más graves y más importantes, y que son las enfermedades del siglo XXI, ¿no?, como dice ella. Para mí es, por lo menos, los signos de adicción a la tecnología en general son cosas que están a día de hoy y están en los distintos tipos de población. Porque es verdad que con otras enfermedades podemos ver, pues la prevalencia pues, es más grande en una población u otra, pero aquí es que dices, da igual de dónde venga la persona, da igual de qué edad tenga, que puede ocurrir. Entonces, es primordial poder tratarlo de forma diferente, por supuesto, dependiendo de la edad y de muchas otras cosas, pero es importante tratarlo. Yo, a través del Instagram @essentialpsicología y la página web, cuando ya la tenga habilitada dentro de poco, podrán contactarme para poder tratar esto o diferentes cosas más. ¿Y puedo hacer un apunte? Sí, de los que tú quieras. ¿Sabes algo de lo que no hemos hablado, pero que teníamos que trabajar muchísimo con estos perfiles? No es... es que parece una tontería, pero lo que es la atención y la concentración... Claro, afecta. Claro, muchísimo. Yo he tenido que trabajar con perfiles a los que de tarea les mandaba, vale, te tienes que estar escuchando un podcast de cualquier cosa de que te interese, da exactamente igual, como si es de tu videojuego favorito o de algo, y a la vez quiero que me estés dibujando cualquier cosa, o coloreando, o haciendo 2 tareas diferentes, ¿no? Les costaba mucho atender a varios estímulos. Claro. En algunos puntos. En otros perfiles les costaba mantener la atención hacia un mismo estímulo durante un tiempo prolongado. Y es que eso se veía a nivel de atención y concentración, los problemas eran serios en Eso tiene que ver muchos de con no ellos. poder pararse a escuchar al otro. Correcto. O sea, tener que hablar, tener que meter baza, tener que, como ahora yo, ¿sabes? No poder pararse a escuchar, es broma, a escuchar al otro. Eso es lo que tú dices, no pueden atender, no pueden escuchar. Es un grave problema porque eso genera mucho aislamiento. Pienso que la gente cada vez va a estar más separada, más aislada, es como un abismo. Sí, y que porque los que sí que realizan esa atención dividida, que todos la podemos hacer, todos conducimos y escuchamos música, todos conducimos y hablamos con quien tengamos al lado, eso ocurre y gracias a que ocurre. Pero dentro de eso, también para mí es importante que no nos olvidemos de vivir el ahora. Porque yo soy, en mi caso, a mí me pasa que soy una persona que intenta hacer 300 cosas a la vez y digo, pues es que no me acuerdo muy bien de cómo me he sentido mientras hacía esto. Porque esta inmediatez de la que hablamos y esta capacidad para estar en 3 pantallas a la vez y haciendo una redacción, creo que lo que puede hacer un niño que está viendo la tele, escuchando a su madre hablar y a la vez está haciendo esto. No estás ni escuchando a tu madre, ni escuchando, aunque sea un documental en la tele, ni haciendo bien la redacción.
¿Puedes hacer varias cosas a la vez? Sí. ¿Estás dando el 100% de ti y te va a salir al 100% como tú podrías hacerlo y eres capaz? Puede ser que no. Puede ser que no. ¿Que nos es más cómodo hacer una tarea aburrida con algo de fondo? Pues por supuesto, ¿no? Pero cuando por un momento seamos conscientes de que no estamos siendo el 100% de efectivos realizando esa tarea y si realmente es importante para nosotros, ahí es otra alarma que nos tenemos que poner. Para mí en eso es esencial. Si yo estoy haciendo, si estoy trabajando y tengo que hacer un informe muy importante y yo sé que si me pongo música no pasa nada porque lo puedo seguir haciendo y lo voy a hacer bien, pero lo voy a hacer igual de bien que yo quisiese y que para lo que yo estoy preparada. Sí, bueno, pues adelante. Pero si no es así, igual nos lo tenemos que replantear. Y eso creo que me parece importante para el día a día de todo el mundo, ya os digo, yo me incluyo, pero eso, hasta qué punto estamos hablando y no estamos haciendo otra cosa que hablar, ¿no? Y escucharnos. Pero no estás cenando con tu pareja y estás sin hacerla ni caso porque estás a tu videojuego, por ejemplo, ¿no? Porque sí, estás con tu pareja, sí, pero como un compañero de piso, efectivamente. Bueno, es que hay algo que la pantalla no te da, que es un abracito, una caricia, ¿sabes? Un empujón, a ver, ¿sabes? Lo que haga falta. Pero aprenden a vivir sin ello, ¿eh? O sea, es como que de pronto llega ya el momento, como antes dije, que no lo necesitan. Que no lo necesitan. Habituación, al final, sí. de generar un hábito. Pierden o sea, lo que no se usa en el cerebro, lo que no se usa, se pierde. O sea, facultades ejecutivas, por ejemplo, como la atención, lo que decía, la concentración, la voluntad, superiores, esas se van a ir perdiendo si no las ejercitan. Si todo es tan inmediato y tan fácil y no se tienen que esforzar absolutamente para nada. Es que es entrenamiento eso también. Yo me voy a adaptar al final lo hablábamos, ¿no? Que la sociedad está cambiando, ha llegado o llegó en su momento el internet, cada vez está ahora la inteligencia artificial, hay muchas cosas, son herramientas muy potentes que si se usan de forma adecuada vamos a seguir evolucionando de forma increíble. Ahora, que si no las usamos bien hay consecuencias muy importantes en todos los niveles, por supuesto, y eso es lo que hay que tener cuidado. Claro. Y para eso tenemos a Irene, voy a recordaros, @essential psicología, ¿no? Donde te pueden contactar. Tú no das el teléfono nunca, el teléfono tuyo. Sí, el teléfono también, no, he pensado que danos tu teléfono. Sí, es el 648-879-514. Ahí a través de ese teléfono podéis también contactarme para tanto esta parte de terapia individual como luego también si hay interés por parte de formaciones grupales, que también las iré sacando de cara a partir de enero. Iré haciendo formaciones grupales de diferentes tipos, que va desde el ámbito de la pareja, desde el ámbito de la ansiedad, el conocer la ansiedad, qué es lo que es, por qué es dentro de nuestro instinto de supervivencia, tiene que ver también en la ansiedad y el miedo, y no hay que tenerle miedo a esa ansiedad, sino saber cómo gestionarla y, entre otras cosas, pues tratar todos estos problemas que pueden estar derivados, entre otras cosas, de adicciones de este tipo, como es la tolerancia a la frustración, la expresión emocional. Qué interesante lo de detectar la ansiedad. Te estaba escuchando porque no sabemos que tenemos ansiedad y la tenemos. Y muchísimas personas. Y la ansiedad también se genera por la necesidad de inmediatez, y eso es lo que me da ansiedad y eso es lo que me da estar irascible, y es una cadena. Y muchas veces se le tiene miedo a la ansiedad cuando la ansiedad... Aquí de repente se incendia aquí la radio y somos las primeras que salimos corriendo, y si no tuviésemos ansiedad probablemente no nos moveríamos de aquí porque diríamos... No, si no tengo miedo, esto no es una amenaza, ¿no? La ansiedad está ahí para protegernos, para que cuando tengamos la sensación de que pueda haber una amenaza, nuestro cuerpo reaccione, la sangre llegue a todos nuestros órganos para que esté preparado para si tengo que salir corriendo, salgo corriendo. Todo para sobrevivir. Es así de listo nuestro organismo. Pero ahí es cuando hay que decir hasta qué punto esta ansiedad se está activando ante situaciones que no son realmente amenazantes. Ahí es cuando hay que intervenir, porque realmente el sistema de la ansiedad se va a activar siempre, sea algo imaginario y real o no. Entonces, cuando son más veces las imaginarias que las reales, ahí es cuando realmente hay que intervenir.
Ya estamos llegando al final del programa. Yo no sé si algo se ha quedado en el tintero, Irene. ¿Tú crees que algo nos hemos dejado, algún tema, algún aspecto de este problema que para mí es tan preocupante? Pues yo sí puedo decir así una última cosa. Sí que me gustaría el concienciar de que aquí no se llega tarde a nada, pero sí que para mí lo más importante es la detección, ¿no? Que no normalicemos ciertas conductas que puedan estar siendo perjudiciales para uno mismo y para el resto, ¿no? El ser conscientes de si estoy teniendo un problema, no que esté llegando a tener una adicción, pero si ya siento que hay un problema que me está afectando a mi propio funcionamiento, a que me estoy distrayendo más en el trabajo, porque tengo la necesidad de coger el teléfono, o porque noto que no estoy tan pendiente de mi familia, cuando me está hablando mi madre y no le estoy haciendo suficientemente caso. Si os estáis sintiendo en algún momento reconocidos por alguno de estos ejemplos, que os salte esta alarma y no lo normalicemos como, bueno, lo hace todo el mundo. No, el problema está ahí, es en lo que inicia. Entonces, para que no vaya en aumento y no sigamos normalizándolo, ahí es cuando hay que parar y hay que ver qué herramientas puedo utilizar para gestionar esos tiempos que voy a tener con la tecnología, un videojuego o lo que sea. Pero para mí lo más importante es la detección y cuidado con la normalización de ciertos problemas y ciertas conductas. Sí, hay que darle su debida importancia, ¿no? Pues muchas gracias, Irene, por tu amable presencia y por todo lo que nos has aportado, que ha sido muchísimo, y por toda esa energía, esa juventud, que te vas a comer el mundo. Muchísimas gracias. Aquí estamos estamos como en familia, aquí 4 psicólogas, ¿no? Mejor imposible. Total. Mejor imposible. Y nada más, despedirme también de mis colegas, Mamen y Estrella. Muchas gracias por haber estado en La Espada en otro día más. Gracias a ti por invitarme. Y muchas gracias a nuestros queridos oyentes por vuestra amable escucha, que espero que os haya aportado. Queremos ser un servicio de ayuda, de ayuda psicológica, que hace tanta falta hoy en día, tantas cositas, tantos problemitas, que como dice Irene, no hay que mirar para otro lado, hay que ser conscientes de que están ahí y poner solución para tener calidad de vida, que para eso es la psicología, para tener calidad de vida. Os esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde. No faltéis a la cita. La Espada volverá y volveremos con más contenidos aquí en Multicanal Radio. Un fuerte abrazo y un abrazo especial para todos los queridos valencianos.